satisfacer con esos nuevos medios son cada vez menos valorados. ¿Y por qué son menos valorados? Porque obviamente los primeros medios, los primeros bienes económicos que hemos descubierto, que hemos dominado, los dirigiremos a satisfacer aquellas necesidades más valiosas, más importantes, a aquellos fines más valorados. Por tanto, al ir descubriendo, al ir obteniendo nuevos medios, nuevos bienes económicos, esos bienes económicos solo pueden ir dirigiéndose hacia fines que cada vez van siendo menos valorados. Y eso es la ley de la utilidad marginal decreciente. Básicamente que los bienes económicos adicionales se dirigen a satisfacer fines que son menos valiosos. Y por tanto, si son menos valiosos, los bienes económicos también son menos útiles. von Baber tiene un ejemplo bastante claro a este respecto. Si tenemos, por ejemplo, 5 sacos de granos de trigo, la cuestión es ¿cuánto valoramos un saco de trigo? Y la respuesta es que lo valoraremos según la necesidad menos importante que un saco de trigo nos permita lograr. Por ejemplo, si dedicamos un saco a satisfacer nuestras necesidades, nuestra alimentación, un segundo saco a alimentar al ganado para tener una dieta complementaria, un tercer saco, pues no sé, podemos poner muchas necesidades, por ejemplo, alimentar a las palomas, etc. Obviamente el actor tiene su escala, que es una escala ordinal de fines, por el cual valora más sobrevivir, alimentarse, que tener una dieta equilibrada, que alimentar a las palomas, etc. La cuestión es, si desaparece un saco de trigo, es decir, si hay un incendio y se quema un saco de trigo, la pérdida para el actor, ¿cuál es? Es la pérdida del fin menos valorado, porque obviamente no renunciará a satisfacer, por ejemplo, su alimentación. Aunque el actor haya etiquetado que el saco que se ha quemado iba destinado a la alimentación durante un año. Eso es irrelevante, porque en la medida en que los medios se pueden sustituir, esos bienes económicos son sustituibles entre sí, simplemente renunciará a aquel fin menos valorado. De la misma manera, si se plantea producir o adquirir un nuevo saco de trigo, ese nuevo saco de trigo lo valorará en función del fin adicional que ese saco de trigo permite lograr. Fin adicional que será menos valioso que todos los que permiten satisfacer los anteriores sacos de trigo. Por tanto, la utilidad va siendo, dentro de los bienes económicos, decreciente. Entonces, el intercambio, ¿por qué se llega a producir? Más, por ejemplo, habla de que siempre que hay un intercambio es porque hay un elemento común que iguala o que permite pues equiparar los dos bienes económicos. Para la escuela austríaca, el intercambio no manifiesta una igualdad subjetiva, es decir, una igualdad de valor, sino una desigualdad. Es decir, ¿por qué dos personas intercambian dos bienes? Básicamente se intercambian porque, por ejemplo, yo e Ismael, porque intercambiamos el cuaderno por el agua. Pues si yo le ofrezco mi agua a cambio de su cuaderno, es porque yo valoro más su cuaderno que mi botella de agua. Y si él acepta ese intercambio, porque a su vez valora más mi botella de agua que su cuaderno. Otra cuestión es que luego ese intercambio, que expresa una desigualdad en términos de valor, se plasma en una magnitud objetiva, que es el precio. Pero el precio simplemente es una ratio histórica de intercambio, es decir, cuál es el término del intercambio entre las dos mercancías, entre los dos productos. Por tanto, desde esta perspectiva, el valor de los bienes depende de lo útiles que son, es decir, no hay una diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, es el valor de uso el que determina los precios. Y además, fijémonos qué importancia tiene eso, por ejemplo, en un esquema de división del trabajo. Si la gente se especializa en producir una determinada mercancía, por la ley de la utilidad marginal decreciente, esa mercancía cada vez va siendo menos valorada. Lo que permite acceder a otra mercancía de otro actor que va siendo cada vez más valorada. Bien. En este contexto, y siguiendo con Menger, ¿cómo se explica el surgimiento del dinero? El surgimiento del dinero, y Menger tiene un artículo brillante que se titula precisamente El origen del dinero. Menger lo entiende no como una herramienta para igualar valores, como una necesidad para que surja una unidad de cuenta, sino simplemente como una manera de
facilitar los intercambios. Y facilitar los intercambios, Menger se centra sobre todo en los intercambios espaciales, pero también se puede ampliar perfectamente, y hay otros autores poco conocidos, pero muy importantes, como Antal Fekete, que siguen ese camino, para facilitar los intercambios intertemporales a lo largo del tiempo. Entonces, si nos fijamos, cuando no existe dinero, los agentes realizan un intercambio directo, lo que comentaba, el cuaderno por el agua. Yo quiero, si Ismael quiere el agua y yo el cuaderno, pues obviamente cada uno, el bien de cada cual satisface directamente las necesidades del otro. Por tanto, ambos buscan acceder al bien que permite satisfacer su fin. Sin embargo, esto no es, en un esquema de trueque, no es demasiado, no quiero utilizar la palabra eficiente porque es bastante engañosa, pero no funciona demasiado bien. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar a otra persona que tenga exactamente lo que yo quiero, y esa persona tiene que querer exactamente lo que yo tengo, lo cual es relativamente complicado. Es decir, en intercambios muy básicos o primitivos se puede dar, pero en un sistema amplio de división del trabajo, donde cada cual se especializa en producir algo, una mercancía, un bien económico, va siendo mucho más complicado. Y en ese sentido aparece el concepto de liquidez para Menger. Hay ciertos bienes que tienen una demanda muy amplia, por los motivos que sea. Por ejemplo, pues, los productos agrarios, por ejemplo, la sal, por ejemplo, el ganado, por ejemplo, el oro, que tienen una demanda, es decir, que todo el mundo los demanda por el motivo que sea, para satisfacer directamente sus necesidades. El oro es cierto que solo se emplea para los motivos ornamentales, pero son motivos ornamentales que, por lo que sea, todo el mundo, pues, prácticamente todo el mundo, sobre todo en India, que es donde se comenta que surge el oro como dinero, todo el mundo pues mantiene. Entonces, para Menger, claro, Menger se pone en la perspectiva del comerciante, y el comerciante dice: yo tengo una mercancía que tengo que enajenar en el mercado. Si yo tengo que venderla, es decir, tengo que intercambiarla, tengo que encontrar exactamente a cada una de las personas que quieran comprarme mi mercancía, y a su vez que tengan la mercancía a la que yo quiero acceder, lo cual obviamente es muy complicado. Entonces el comerciante dice: ¿por qué en lugar de realizar un cambio directo entre una mercancía y otra, no realizo un cambio indirecto? Es decir, si hay cierta mercancía que sé que todo el mundo está demandando, ¿por qué no intercambio mi mercancía, que tiene un mercado muy estrecho, por otra mercancía que tiene un mercado más amplio? Y así pasamos del cambio directo al cambio indirecto. Es decir, los comerciantes no intercambian su mercancía por la otra mercancía que en última instancia desean, sino por otra mercancía que les facilita el ulterior intercambio. Y ese tipo de mercancía que facilita los intercambios es una mercancía con una demanda muy amplia, que todo el mundo en general está dispuesto a demandar, y que conocemos con el nombre de dinero, es decir, medio de cambio generalmente aceptado. ¿Por qué se vuelve un medio de cambio generalmente aceptado? Porque obviamente existe una necesidad para que los sujetos en un esquema de división del trabajo se coordinen, es decir, encuentren a una contraparte que les permita realizar sus intercambios. Como la labor de coordinación es muy complicada, necesitamos mecanismos que la faciliten, y ese mecanismo es el dinero. Con lo cual, al pasar al intercambio indirecto, hay unas ciertas mercancías que la gente va observando que son cada vez más demandadas, no porque sean directamente útiles, sino porque sirven como mecanismo, que al fin y al cabo también es una función, para acceder a las mercancías que ellos desean, que ellos ambicionan. Con lo cual, a la demanda originaria de ese bien económico que pasa a actuar como medio de cambio, se le añade una demanda adicional, que ya no es la demanda de uso directo, sino la demanda como medio de cambio, que es una demanda pues como un instrumento, ¿no?, para realizar intercambios. Sin profundizar mucho en el concepto de liquidez, sí quiero comentar, porque esto es importante, sobre todo porque la visión estándar en economía no es esta, se suele considerar que, bueno, obviamente los precios de mercado al final pues son el intercambio entre una cantidad de dinero y un bien económico. Se suele considerar que cada bien económico en cada momento solo tiene un precio de mercado. Es decir,
la ratio